aquí se prestó la asesoría a la acusada, aunque no con la oportunidad debida. Tal parece que no hubo forma de contactar, según el Ministerio Público, no hubo forma de contactar al cónsul francés y por tanto 3 días después fue cuando se presentó el cónsul a enterarse de la situación de esta chica. Vamos, déjame hacer una brevísima pausa porque no te quiero interrumpir más adelante. Creo que es de suma importancia esto que nos estás diciendo. No se vayan, regresamos muy pronto con ustedes. Qué bueno que continúa con nosotros. Les recuerdo que tenemos teléfono, Facebook y Twitter a su disposición para que nos haga llegar sus comentarios. Nos estaban diciendo del caso, bueno, pues hubo violación en aviso al MP, al cónsul. En la presentación de la acusada ante la autoridad. Pero más que nada lo que armó mucho escándalo fue lo de la faramalla, digamos, el montaje que se hizo como una gran escenografía, que era, pues el público entendió muy bien que era lo que había pasado, pero pues tal vez procesalmente no era lo adecuado. Sí, yo francamente las entrañas del caso no las manejo, no las conozco, solamente lo que ha informado la prensa sobre el particular y la resolución, alguna resolución que se publicó en internet del caso Florence Cassés. Yo decía esta cosa, algunos autores alemanes, cuando tratan este tipo de temas, dicen que es posible darle valor a ciertas pruebas aun cuando no sean recibidas ortodoxamente, si la complejidad y la gravedad del caso así lo permiten. Francamente, yo no milito con esta idea, porque entonces el descubrimiento de la verdad, pues sí, va a depender de hasta qué punto sea el caso muy relevante, o sea, hasta cuántos kilos de cocaína o de marihuana se hayan capturado, eso determinará la aceptación esto es de relevancia para el Estado, como cualquier régimen absolutista es esto. Y por tanto en esos casos se admite la prueba prohibida. Yo francamente no estoy conforme con esa posición que sostiene parte de la teoría alemana. Sin embargo, debo decirte que hay casos en que, como en este, en que no se puso a disposición a la acusada del Ministerio Público con la prontitud que señala la Constitución, o que no se avisó o no se logró la comparecencia del cónsul con la oportunidad debida. Creo que estas cuestiones deben sancionarse. Si hubo alguien que retuvo a la inculpada más del tiempo que establece la Constitución, en este caso 48 horas, si hubo quien la retuvo más de 40, esa persona debe ser sujeto de un proceso penal por privación de la responsabilidad de funcionarios. Ahora, si tú me preguntas, ¿y eso anulará el juicio? Esa es la gran pregunta. Es que esa es la gran pregunta. Si sí te afecta al resultado del fallo, si hubiera sido el resultado de manera diferente, de no haber pasado estas circunstancias, ¿qué hubiera pasado? Si acudo en tiempo al cónsul, si acudo en tiempo al MP, ¿hubiera modificado el fallo? Probablemente no. Yo digo que no. Ahora, respecto de que no estuvo asistida por el cónsul, fíjate, yo a lo mejor pensaría que hubo infracción a sus derechos fundamentales si la señora hubiera declarado, pero desde el principio se negó a declarar, entonces no hay ninguna declaración. No, en el caso de que es un extranjero que no hable para nada el español o esto, pues es bueno, sí. O bien que hubiera rendido la declaración incriminándose en ausencia de su cónsul, pero desde el principio se abstuvo de declarar, de manera que cualquier infracción que hubiera habido en su agravio se vio atemperada, minimizada, porque no declaró. Y lo que protege la Constitución es ese derecho a abstenerse de declarar si no es una forma espontánea de realizarlo, ¿no? Entonces, yo pienso también que esta violación a sus derechos, de haberle señalado al cónsul hasta unos días después de su detención, no trascendió en el fondo del asunto que se ventilaba en el proceso, que era una acusación de secuestro, ¿no? Claro. Y en el caso
pues el otro cuando irrumpe en tu casa con un de violencia, resulta que hay armas, pero no las estás utilizando, están guardadas. A mí me parece que ese caso es distinto. Puede ser, una irregularidad. Me parece que es distinto porque ahí sí indebidamente se acreditó, y esta fue la resolución que dictó la juez de distrito, se acreditó que penetraron al domicilio del inculpado sin tener orden de cateo. O sea, flagrancia no hay, definitivamente no hay. Se recabó la prueba de las armas, sí, con base en la violación de los derechos fundamentales del acusado, lo cual constituye una prueba prohibida. Hizo bien, a mi juicio, la juez de distrito al anular el cargo que se fundaba en la prueba ilícita, es decir, en la práctica de un cateo, donde se dijo como explicación que había un caso de flagrancia, cuando realmente, pues tú sabes que la flagrancia, ¿no? Y la flagrancia se entiende en razón de las personas. Tomas a una persona en flagrancia, pero no tomas unas armas en flagrancia. No, además te indica el mismo nombre de la flagrancia, que pues que estás en actividad, en acción. Comisión del hecho de hay una acción. Pero para justificar la recolección, aunque tenga 20 armas para la justificar la recolección de las armas, argumentas tú la flagrancia. La flagrancia me parece que no es lo propio, porque la flagrancia implica la detención del acusado en el momento mismo de la comisión del hecho delictivo, no la detención de las armas. Las armas no son objeto de flagrancia ni sujeto de flagrancia, ¿no? Aunque se estuvieran disparando solas donde se Por eso creo que en el caso del ingeniero Hank es distinto al de las violaciones que se cometieron, si es que se cometieron, en el caso de la señora Cáceres. Pruebas irregulares, porque nos decías hace un momento, las pruebas que van en contra de lo dispuesto por la Constitución. Claro. ¿Qué pasa en el caso de pruebas irregulares? El caso de las pruebas irregulares y la prueba prohibida, hay un hilo entre ellas muy estrecho, en las cuales, para definir lo que es una prueba irregular, podemos mencionar que son todas aquellas obtenidas violentando las leyes secundarias. Esto es, todavía puede incluso violentarse algunos preceptos constitucionales, pero nunca derechos fundamentales, toda vez que si se violentaran aquellos derechos fundamentales, pues ya estamos del otro lado, que es la prueba prohibida. ¿Qué pasa en estos casos? Simplemente puede ser admitida o puede ser desechada. En caso de ser admitida, pues ya en un caso específico el juez la va a tomar en cuenta o la va a desechar en el dictado de la sentencia. Pero ahora bien, por ejemplo, tomando como ejemplo una declaración de una persona que testifica a favor, en contra de su primo, en contra de su hermano o en contra de su padre, y si no se le hace saber el hecho de que simplemente él está en posibilidad de simplemente no declarar por ese hecho que lo une, si no se le hace mención, ahí estamos hablando de una prueba irregular. Sin embargo, el juez ya en conjunto va a tomar en cuenta si efectivamente la toma en cuenta o no, pero siempre queda en el ámbito de la ley secundaria. Entonces, este es el punto fino. De un lado, si se trata de derechos fundamentales,